El conocimiento da poder, el poder da control y el control es uno de los deseos más grandes que ha existido a lo largo de nuestra historia. Es por eso que hoy estamos aquí platicando sobre teorías conspirativas, asuntos clasificados y todo lo relacionado con el esoterismo. Amantes de lo misterioso, bienvenidos a la temporada número 2, episodio 1 de Secretos Encriptados. Nos acompaña la segunda voz, José M. Aka Maganers, quien nos compartirá toda su experiencia y conocimiento sobre estos temas. Cuéntame, ¿estás listo para abrir tu tercer ojo? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Empezamos la temporada número 2 después de un mesecito de descanso más o menos. ¿Cómo te sientes de estar de nuevo en el micrófono conmigo? Hola Chos, hola a todos nuestros escuchas, aquí contento ya estamos ready para seguir aquí, ya habíamos recibido la alerta de Apple Podcast diciendo, hey, ustedes ya están inactivos, ya, apúrense, Los otro episodio, vamos, vámonos. los vamos a funar de Sí, Apple Podcast. sí. No, pues es unas vacacioncitas un poquito merecidas, un poquito por ahí para disfrutar de la familia en estos tiempos de coronavirus, porque no se ha ido. Llevamos como 6, 7 meses de pandemia, ya ni sé cuántos, güey. Pero bueno, aquí estamos mejorando un poquito la calidad tanto del stream, del video, perdón, del audio. Mejorando cada día. Y pues esperemos que disfruten mucho estos nuevos episodios, estos nuevos podcasts. Si nos estás viendo en YouTube, cáele al Spotify para seguirnos también para cuando no nos puedas ver. Y si estás en el Spotify, te invitamos a que vengas a ver el overlay que estamos ocupando ahorita. Le echamos muchas ganitas para traerlo y que se pongan pues mejorcito, ¿no? Los videos para el YouTube. ¿Algo más que quieras agregar ahorita al inicio, amigo? No, nomás gracias por todo el apoyo en la temporada uno. Aquí ya vamos con todo, ya la temporada 2. Gracias. Temporada 2, amigo. Nunca creí haber Sí, llegar a la temporada 2. Digo, la temporada 2 no fue muy larga, ¿verdad? Fueron 6 episodios. 6 episodios, sí. Pero no pasa nada, güey. Nadie No, dice, no. nadie dice hasta dónde tiene que llegar tu temporada, Exacto, ¿no? exacto, exacto. Bueno, pues vamos a empezar. Pergaminos escritos en el año 1550 a.C., que ilustran y relatan el enfrentamiento con la muerte y cómo es que hay que hacerle frente. Los egipcios eran fieles creyentes de que la muerte no era el final de la existencia. Es por eso que plasmaron recitaciones en más de 150 capítulos divididos en 4 secciones que le llamaron Runo Peret Emjeru, y si lo estoy pronunciando mal, una disculpa. Así es, amigos, el día de hoy platicaremos sobre el libro de los muertos y cómo ha influido desde su creación hasta los tiempos actuales. ¿Por qué hasta los tiempos actuales, amigo Maganers? Porque en muchas teorías conspirativas se habla que muchos de los rituales que hacen ahorita en la actualidad están basados en el libro o los libros de los muertos. Entonces, pues este tema tiene que ser tocado en esta sección, en este espacio, pues de ley, ¿no? Sí, muchos de los, bueno, así de las costumbres y todo, dan a base así con el libro de los muertos. También ha dado influencia a otras culturas, también como el libro tibetano de los muertos, que bueno, no hay que confundirlos porque el libro tibetano es algo que le lees a una persona que está a punto de morirse. Mientras el egipcio, el libro de los muertos egipcio, es un manual para alguien que ya está muerto. Así es un manual para alguien que ya se nos fue, que ya se nos enfrió. Bueno, su nombre original es el libro de la salida al día o el libro para salir durante el día. Aquí es donde podemos ver cuál es su función básica, que es guiar al difunto para continuar viviendo en el más allá, salir de su sepulcro y vivir de nuevo en la tierra. Además de vencer a la muerte, el difunto debía sortear los peligros, que pudieran acechar en su camino hacia el inframundo, la región en la que habitan los muertos. Estos textos no solamente fueron escritos en un rollo de papiro,
También fueron encontrados en los vendajes de las momias y en sarcófagos, en pirámides, paredes y hasta columnas, al mero estilo de Iztapalapa, mijo. Todo pintarrajeado. Pero, como ves, Maganes, o sea, el libro de los muertos, como lo creíamos, yo lo creía antes de encontrar toda esta información, que era tal cual como nos los presentan, por ejemplo, en la película de La Momia. En La Momia tienen un libro de los muertos y es tal cual un libro grueso, antiguo, donde pueden ir viendo diferentes escritos, ¿no? Que hicieron los egipcios. Pero no solamente fue eso, va más allá. Sí, lo interesante es que lo representan nomás como un libro, pero en verdad no hay un libro. Bueno, vamos a explorar el tema un poquito más, pero cada quien tenía su propio libro, se puede decir. Sí, cada quien tenía su propio libro. Realmente que se llame Libro de los Muertos quiere decir que es escritos para los muertos, pero no solamente hay uno. Aparte de haber en diferentes culturas, o hubo en diferentes culturas, cada muerto tenía el suyo. Ahorita vamos a indagar un poquito más en eso, pero para que todos vayamos en el mismo canal, lo vayamos cachando y pues nadie se nos pierda, ¿vale? Los primeros encontrados fueron los textos de las pirámides, utilizados por primera vez en la pirámide del rey Unas en la quinta dinastía. Fueron esculpidos en las paredes de las cámaras mortuorias de las pirámides, exclusivamente usados por los faraones de este periodo con el objetivo de tomar su lugar entre los dioses del firmamento. O sea, esta práctica, porque al final de cuentas se convirtió en práctica, empezó con la élite, ¿no? Con la élite de la sociedad en Egipto, ¿no? Tiempo después, dejaron de ser exclusivos y comenzaron a usarse para los nobles también, y esto dio paso al origen de los textos de los sarcófagos. Esos textos de los sarcófagos los podemos encontrar muchísimo, por ejemplo, en las películas, amigo, ¿no? Película que representan de Egipto, de momias, de tumbas, de hasta hay libro de los muertos en todos lados de las películas. Casi todos los sarcófagos tienen algo escrito, algo esculpido en la tapa, ¿no? Y es como logran abrirlo, como logran, Sí. no sé, o logran parar la trampa que había, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, 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 todo lo que está escrito en el sarcófago quizás se puede decir que es parte del libro de los muertos, porque como vamos a ver, es más bien como bueno, en términos gamer. Si se acuerdan de las libretas de los manuales que te enseñaba cómo pasar cada nivel, es algo así, es algo así. Sí, es algo parecido. Entonces, pues el libro de los muertos no empezó siendo un papel escrito, no empezó siendo un libro con una pasta, por ejemplo, empezó siendo escritos tallados en paredes y objetos, ¿no? Luego, comenzaron a escribir estos sortilegios ya no solo en tumbas, ya no solamente en tumbas donde se encontraba el cuerpo fallecido, sino que fue hasta el primer periodo intermedio en Tebas, Egipto. Tebas es una ciudad, tal cual, de ahí de Egipto, que empezaron a escribirlo, mejorarlo y aumentarlo para que estuviera al alcance de todo aquel que pudiera pagarlo. ¿Por qué? Porque era como un plus. Era de la gente fifí, este libro de los muertos. No, no era para cualquier persona, pero pues siempre se quedó por ahí, ¿no? En la elite. Siempre fue para la gente que podía pagar, porque realmente eran muy caros escribir estos libros de los muertos. O sea, sí, lo interesante es que todo esto era hecho por escribas, Era porque hecho por escribas. ellos eran los que tenían lo más conocimiento de, bueno, sobre todo los hechizos y todos los encantos. Pero sí, más gente quería su propio libro y entonces, pues, pasando el tiempo sí, porque de primero era nomás los élites, pero ahí fue pasando a algo así como más común, y
un poco más accesible, se puede Más, decir. Correcto. exacto, fue un poquito más accesible. Es como la tecnología, amigo. Sí, Las innovaciones salen carísimas y solamente un sector de la población puede adquirirlas, pero conforme pasa el tiempo es más fácil, ¿no? Adquirir, por ejemplo, las televisiones. Una televisión 4K antes era carísima, ahorita ya la puedes encontrar más barato. Entonces vamos a hacer así como que la comparación de cómo es que funcionaba lo de esto de el libro de los muertos. En los inicios, estos hechizos eran escritos sobre las vendas de las momias y ocasionalmente sobre los sarcófagos o incluso en rollos de papiro. Esto ya lo habíamos dicho, cómo fue la evolución, pero a mí se me hizo bien interesante cómo como momia, como te iban a enterrar y te iban a momificar, te escribían ahí todo, güey. Te lo escribían ahí como si tú te las fueras como que a desenvolver, güey, y lo ibas a empezar a sí, leer ya estando en el más allá, ¿no? O sea, está cagado, güey. Está sí, sí, cagado sí. como la gente, los escribas, fueron encontrando la forma de como de mandar el mensaje cada vez más personal y más pegado al fallecido, ¿no? No, exacto, sí, porque todo esto era específicamente para el difunto, ya que el escriba, ellos necesitaban saber qué tipo de vida habían pues vivido el difunto, para que ellos, para poder como suponer qué tipo de viaje ellos se podían esperar ahí navegando la muerte y navegando el inframundo. Entonces, los hechizos apropiados se escribían específicamente para ese individuo y no más para ese individuo. Por eso fue el comentario que no hay un libro de la muerte. Cada persona tenía su propio libro. Cada persona tenía su propio libro y lo customizaban a sus posibilidades. Ahorita Ujú. vamos a entrar un poquito también en esa parte de la historia y está bien interesante. Como comenté hace unos momentos, el libro de los muertos llegó a tener 4 secciones compuestas de 189 capítulos y estaba estructurado un poquito así. A como yo lo veo, a como yo lo leí, lo entendí, es como una travesía. Es como una travesía que tú vas a ir llevando a cabo cuando estás muerto y esta te va a llevar a tener un descanso pleno, completo, pero está bien interesante. Por ejemplo, del capítulo 1 al 16, el difunto entra a la tumba, desciende a los infiernos y el cuerpo recupera el movimiento y el habla. Es como cuando te das cuenta que te acabas de morir, güey. No sé si has checado en alguna película, güey, o algún libro que has leído que, pum, tú estás haciendo algo o estás en un accidente, despiertas y te das cuenta que estás muerto, que ya no te ven, o que sientes una, ahora sí que valga la redundancia, de sensación diferente. Creo que este es el primer paso, ¿no? Para cuando tú estás muerto. Entonces, yo creo que eso se ha de pasar, güey. Porque lo Yo estamos creo viendo en un escrito, güey. Lo estamos viendo en un escrito de hace miles de años y lo siguen representando igual. En algún punto de tu fallecimiento, de tu muerte, te das cuenta que lo estás. Entonces, a estar medio cabrón, ¿no? Eso. sí, porque imagínate si al no darte cuenta que estás muerto, porque en un momento así tienes que darte cuenta que Sí, pues ya estás claro. muerto y estás navegando, estás pasando a la nueva vida, si lo queremos decir así. Sí, sí, sí. Del capítulo 17 al 63 es una explicación del origen mítico de los dioses y los lugares. Los fallecidos son obligados a vivir de nuevo a fin de que puedan surgir, nacer con el sol de la mañana. Es como si empezaras una nueva vida en el más allá. Siento que es así. Ok, ya te diste cuenta que te moriste, ya estás en otro plano, por así decirlo. Ahora te toca vivir de nuevo, con tus diferentes pruebas que te van a hacer aquí en el más allá, entender quiénes son los dioses, ya estás en un lugar mítico. Está bien interesante, ¿no, güey? Sí, 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 y bueno, esa explicación de lo mítico y los orígenes míticos era importante que el difunto, bueno, tuviera ese conocimiento, ya que en cada etapa, bueno, bueno, de su travesía, en cada etapa son visitados por un dios egipcio diferente y ellos tienen que saber cómo navegar esa etapa y pues cómo pasar la prueba, pues.
porque Claro. cada Dios te va a dar una prueba. Entonces, si no sabes qué decir o no sabes, pues, no sabes cuáles son las contraseñas para pasar, entonces, pues, ahí quedas y no vas a pasar al otro mundo. Ahí quedas. Del Ahí capi quedas. Ay, ya, GG's. Del Sí. capítulo del capítulo 64 al 129, acá son un chingo, los fallecidos viajan a través del cielo en el arca solar como uno de los muertos benditos. Por la noche descienden al inframundo para presentarse ante Osiris. ¿Sabes quién es Osiris, amigo? El único, bueno, el dios egipcio, iba a ser un chiste, pero el dios egipcio, sí, Osiris. Osiris es como el dios como Jesús de los católicos, por ejemplo, o de los cristianos. Ese es Osiris. Entonces, todo muerto, todo fallecido, tiene que llegar y rendirle cuentas a Osiris, como en cualquier religión. Cabe Y recalcar que este libro de los muertos, güey, es tal cual. Tiene un fin muy espiritual y de mucho de religión, güey. sí, y también algo, bueno, algo interesante que acabas de mencionar. Los fallecidos viajan a través del cielo en el arca solar. O En el arca sea, solar. algo que navega por el espacio. ¿O Sí, sí, o cómo la sea, ves? sí, o sea, tú vas a navegar en el cielo, pero realmente nosotros no sabemos cuál es el cielo. Cada quien tiene una interpretación del cielo, güey, ¿no? Ovnis. Vienen los ovnis y te llevan. Vienen los ovnis. No, mames. Del Ese es el capítulo... arca del cielo. No, güey, cállate. Del capítulo 130 al 189, tras haber sido reivindicado, o sea, ya tuviste una vida para reivindicarte, una segunda vida espiritual, güey, ya no en la terrenal, güey. El fallecido asume poder en el universo como uno de los dioses. Esta parte también incluye diversos capítulos sobre amuletos protectores, provisión de comida y lugares importantes. ¿Te das cuenta que es una evolución del fallecido, güey? El fallecido llega al inframundo, al otro plano, a donde están los dioses y no sabe qué pedo, güey. Ese es el capítulo 1, güey. Pero al final termina siendo un ente completo, güey. ¿No? ¿Cómo ves? Sí, Como yo lo veo, aquí te explican cómo es la vida del más allá, güey. sí, sí, te enseña cómo navegar de estas diferentes etapas para al fin llegar a este otro mundo donde tú puedes vivir, o sea, puedes revivir, bueno, va a sonar bien redundante, pero vas a poder revivir tu vida y vas a poder revivir esa vida con todos los que se fueron, o sea, con todos los que se fueron de esa vida. Sí, está medio confuso, pero básicamente te mueres y si pasas todo estas Reinicias, pruebas, pero en otro plano, güey. reinicias Y ahí es cuando en tienes otro tus plano. pruebas. Sí, 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 pero algo que es interesante, sí, y acabamos de mencionar que de primero esto era de los élites y luego pasó el tiempo y se hizo más popular y más gente, fue más accesible para más y más gente. Pero algo que tocaste ahorita es que se podían asumir a uno de los dioses. Y bueno, un tema que estamos trabajando nosotros, ese es el tema del derecho divino de los reyes. Am, que básicamente en la cultura egipcia y todo, am, los reyes eran dioses. Entonces es interesante cómo quizás dejaban a una persona común creer que en el otro mundo ellos podían ser un dios. O sea, para mí está curioso eso. Sí, está bien interesante porque se supone que los dioses llegaban a la tierra como gobernantes y ya que morían regresaban, ¿no? Al lugar de donde venían. Entonces esos eran los faraones, etcétera, etcétera. Entonces todo esto que piensan tiene relación con todo, güey, con todo realmente lo que vivían y pensaban. Entonces, ¿Sabes quién eran? ¿quién? O sea, ovnis. Extraterrestres, como Elon Musk. Extraterrestres. Eran como los Elon Elon Musk Musk. de nuestros tiempos, ¿no, güey? Nuestros Steve Jobs también. Sí, sí. Bueno, porque, bueno, saben que en cada capítulo yo me voy a desviar del tema y voy a dar un dato curioso.
Entonces, este es el dato curioso de este tema. Porque, bueno, estamos hablando de Egipto y pues vamos a hablar de los ovnis. Algo interesante, la velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo. Chos, ¿cuáles son las coordenadas geográficas de las grandes pirámides? Híjole, no te vengo manejando esa información. 29.9792458 grados al norte. O sea, ¿Coincidencia? No creo. no creo, No güey. creo. ¿Extraterrestres? No ¿Cuál es creo. la explicación a esto? Extraterrestres. Ovnis. Ahí está. Sí, sí, sí. Vamos a continuar con unos datos bien interesantes. Por ejemplo, el papiro de Ani es uno de los más famosos. El papiro es el libro de los muertos para Ani. Este libro de los muertos que hicieron para Ani. No sabemos quién es Ani, pero Ani es famoso ahora. Es uno de los más influyentes e icónicos encontrado a lo largo de este tiempo. Es la versión más conocida del libro de los muertos. Podría decirse que es el libro de los muertos, pero no, han encontrado muchísimos más papiros, que es lo mismo, que son libros de los muertos. Se dice que es el equivalente a la Biblia o el Corán, güey. ¿Ok? Y estos escritos son antes de Cristo. Entonces, el papiro de Ani pudo haber sido referencia o inspiración para crear estos dos libros, vamos a llamarlos en este momento. Entonces ahí está también algo interesante, ¿no? Sí, sí, el Extraterrestres. original. El original. El De ovni hecho, número uno. ajá, exacto. Sí. De hecho, se dice que este papiro contiene un pasaje, perdón, parecido a los 10 mandamientos y también tiene una oración similar al Padre Nuestro, güey. Ojo, ojo, ¿ok? Ojo. ¿Qué es lo que dice el papiro de Ani? Algo interesante que dice el papiro de Ani. Antes de conseguir la aprobación de Osiris y lograr la ansiada inmortalidad, que es a todo lo que aspiramos los creyentes, Maganes no, porque Maganes es agnóstico, el difunto debía enfrentarse a graves peligros y seres malignos. También debía superar algunos exámenes como las 42 recitaciones negativas, donde el muerto debía negar haber cometido durante su vida terrenal 42 pecados que le iban nombrando. Esto está interesante, güey. ¿Por qué? Porque en la Biblia pasan cosas parecidas. Como por ejemplo con la historia de Jesucristo, de los 12 apóstoles, que uno lo negó y otro no sé qué. Jesús sabía lo que iba a pasar, por ejemplo, antes de que lo crucificaran. Y pues obviamente tenían que hacerse cargo de sus pecados, quien lo traicionaba, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. uh-huh. No, estas dos, 42 recitaciones, era, era como, la creencia era que ponían tu corazón en una báscula y si todo, pues, si todo estaba balanceado, podías continuar. Podías Pero si continuar. había algo, sí, pero si había algo que no, bueno, o sea, algo no estaba balanceado, pues ahí se terminaba tu camino. Y pues tu corazón, pues lo deshacían, ellos tenían, Se lo comió, se me está yendo el nombre, se lo comió pero Osiris, sí, ¿no? pero se lo comía, No, no es sí, cierto. se lo comía, sí, uno de sus, uno Un de sus, vato, otro vato se lo comía. un ovni, Un un extraterrestre ovni se lo más comía. grande que tú se lo comía. Sí, sí, sí. Alguien se comía tu corazón y pues, bueno, pues ahí terminaba tu camino. Entonces, ¿cómo vas a continuar a otro mundo si pues no tienes corazón? Claro, Entonces, sí, sí, eso era la creencia. Ponían tu corazón en una báscula y pues, porque tu corazón, la creencia era que tu corazón, aunque tu mente diga, no, 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 yo no he pecado 42, no, 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 ninguno de esos, tu corazón va a ser el que va a decir si estás diciendo la verdad o no. claro, el poder del amor. El poder del amor nos va a hacer lograr todo en esta vida. Sí. Aunque no sabemos quién fue Annie,
les comparto algunos datos muy curiosos de este papiro. Es un papiro milenario porque fue escrito aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo. Aparte de ser uno de los más lujosos. Y bueno, el libro de los muertos, los libros de los muertos costaban mucho, güey. Mucho, mucho, mucho. Costaban una fortuna. Y la mayoría de la gente, aunque pudiera pagarlo, se enterraban solamente con un capítulo, güey. Y hay que recordar que este de Annie tenía casi todos, bueno, los 180 y tantos que habíamos dicho. Entonces está bien cabrón, ¿no? Era una persona muy rica. Era un faraón, supongamos. Otro dato es que este papiro fue pintado a mano y tiene una longitud de 26,6 metros, güey. Son 26,6 metros de puro escriba. Y aparte de que esto se escribió en exclusivo para él, porque su nombre aparece en varias ocasiones y está muy ilustrado y tiene muchos textos jeroglíficos. Entonces supongamos que le hicieron su libro de los muertos super custom. ¿Por qué? Porque a lo mejor los libros de los muertos para la gente común rica eran de stock, ya estaban escritos y nada más pasaban por ellos. Pero si tú eras una persona más poderosa, más influyente o más rica, te hacían uno custom, uno para ti, güey, uno para que tú lo tuvieras. Entonces, Annie, realmente eras muy rico, Annie. Muy, muy rico y poderoso. A ver, te voy a hacer una pregunta. Y Ajá. bueno, voy a jugar un poquito el abogado del diablo. Ah, perro. Ok, supongamos así como el libro de Annie. El libro de Annie tiene un montón de capítulos, ¿no? Uh-huh. La base del libro es una guía para que tú navegues el inframundo. Sí. Entonces, si te dan un libro y te dan un libro grande, ¿Cómo lo entonces cargas? No, no es cierto. eso, pero también, ¿Cómo te lo llevas si pesa tanto, no? pero también, ¿qué van a decir de ti? Van a decir, hey, oye, este men, mira el librote que tiene. O sea, O sea, en el no, pues no, inframundo. el inframundo, o sea, no pueden pasar sin ese libro. Entonces, no sé, algo que acabo de pensar yo. am, no sé, ¿no se te hace curioso que entre más grande el libro, como que necesites más ayuda para navegar al inframundo? ¿O Maybe, no? puede ser, puede ser. No sé, nunca he estado en el inframundo, amigo, pero debe ser pesado llevar un libro de 189 capítulos a tu compita de al lado que se acaba de morir también, que lleva un capítulo, ¿no? O sea, llegas después, llegas al último, pero llegas bien sabio, güey. Eso sí, sin daño, bien tanqueado. Entonces, mi compita con un capítulo quizás ya sabe todo del No, inframundo. De navegar. el compita de un capítulo ni llegó a la esquina, güey. Luego se murió, güey. Pues no sabía ni cómo atacar, güey. Bebé, no No sabía, llegó a la güey. báscula. No, llegó a la báscula y la báscula ya estaba chueca, güey. Desde que llegó, güey, pues llevaba un capítulo, güey. Así como pasas, güey. No, no. Otro. Bueno, como ya lo he dicho anteriormente, no me gustan los hackers, güey. No, güey. No. Todo No me gustan legal. los hackers. Todo legal, todo legal. Otro dato interesante de este libro es que la calidad de las imágenes era impresionante y los textos se acomodaban a las imágenes, cosa que en los demás libros era al revés. Las imágenes se acoplaban a los textos. Entonces era un libro diferente, muy, muy diferente. Y también fue escrito por 3 escribas, pero solamente fue ilustrado por una sola mano, güey. Entonces, quien se aventó el arte, güey, se rifó, se cansó la mano, se le cayó la mano, porque dibujó 26,6 metros de algo. De algo, ¿no? Digo, si quieren ver las imágenes de cómo era el libro, o cómo son, o cómo eran los libros de los muertos, se los vamos a poner ahí en el Twitter, ¿no? En el Twitter, o ¿qué te parece si hacemos un grupo de WhatsApp, de Facebook, no sé. Vamos a ver, checa la descripción y vemos dónde les ponemos las imágenes de todo lo que vayamos hablando, porque siempre hay imágenes. Entonces, hay que ver dónde les vamos a ir poniendo toda esa información para que no se queden con las ganas. Porque yo sí encontré una página llena de fotos de los libros de los muertos. Entonces, estaría interesante, pues, que lo vieran, ¿no? También todos los que nos están escuchando. Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar de un capítulo, ya para terminar, para no hacerlo más largo esto, que si no me equivoco es el capítulo 125, que es uno de los más famosos de El Libro de los Muertos. Y dice así: fórmula para entrar en la sala de la doble mat. Así se llama este artículo 125 de El Libro de los Muertos, en el cual el difunto se presenta ante el tribunal de Osiris. Es que todo esto que está escrito, güey, está bien cabrón para la imaginación, güey. Yo cuando lo estaba leyendo me lo estaba imaginando, güey, cómo entras tú todo muerto, güey, al tribunal y ahí está un Osiris todo grandote. ¿Y te imaginas al dragón al lado de Ra, al de Yu-Gi-Oh? No sé si lo ubiques. A ese, güey, Sí. así todo grandote, güey, así parado, así en una mesa y llegas tú todo chiquito, güey. Así me lo imaginaba, güey. Ante el tribunal de Osiris, donde su corazón, símbolo de conciencia y moralidad, es puesto a prueba en la balanza de la justicia, que es lo que tú nos comentabas, güey. Y la verdad. Prueba de vital importancia para continuar su camino en el mundo de los muertos hasta alcanzar los fértiles campos de los juncos. Poseedor de indudable complejidad y extensión, este capítulo contiene 42 purificaciones más conocidas como las confesiones negativas. A la verga, güey. Digo, este libro de los muertos a lo mejor lo hicieron, o maybe sí lo hicieron, o sea, claramente lo hicieron para los egipcios, para que se acompañaran sus muertos en esto del inframundo. Pero en la actualidad lo están ocupando para otras cosas, güey. Como lo podemos ver, aquí hay 42 purificaciones que ahorita te pueden servir para otras cosas, ¿no? Sí. Estas 42 confesiones negativas eran declaraciones de inocencia que el difunto realizaba ante los dioses del tribunal a fin de justificar sus acciones personales. Son las dos que decíamos, los 42 pecados que te preguntaban. Magaña, le escupiste a un niño en los helados. No, ni madres. Magaña, no pagaste la suscripción del Chos. No, ni madres. Magaña, etcétera, etcétera, güey. Magaña, andas viendo culos en la calle. No, güey, no es cierto, güey. Todo eso te lo decían, güey. Y era para que tú te vieras inocente, güey, ante el tribunal de Osiris, güey. Güey, está muy chingón eso, me lo imagino y está fuerte, güey. Entonces aquí es donde ponían a prueba y con mucha importancia la moral, güey. La moral de los egipcios, ¿no? Entonces dices, damn, bro, esto sí es como una Biblia, sí es como un Corán, que en la actualidad las sectas, los grupos, eh, pues sí, todos los Illuminatis, güey, los reptilianos, les sirve, güey, tanto como religión a lo mejor, güey, como para sacar pequeños fragmentos para purificarse, para hacer MK Ultras, para todo, güey. ¿No? O sea, ahora sí que la Sí, información te la dan y tú la ocupas como quieras, ¿no? sí, sí, no, y también bueno, si lo queremos aplicar como a religiones y todo, cada religión tiene, bueno, ya después, bueno, y todo este tema de la muerte es algo que Cada quien lo ve diferente. Cada cada religión quien lo lo ve ve diferente. diferente, cada quien tiene su propio, bueno, quizás su propio pensar en lo que pasa cuando te mueres. Bueno, otro tema para otro día, claro. Pero como que cada religión o cada creencia tiene algo como que ya cuando te mueres tienes que pasar una prueba para justificar que fuiste una buena persona en vida y para así tener una mejor vida después de la muerte. Y sí, cada Todos. religión tiene eso, eso es interesante, o sea, como humanos pensamos que, oye, ahorita estoy aquí carne y hueso, voy a morir y, pues, voy a ir a otro mundo, voy a ir a otro lugar, y mi esperanza es que pueda vivir mejor No, y de como viví. aparte algo que me doy cuenta, güey. Cada quien tenemos a lo mejor una creencia, una religión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo que sí está unificado y algo que sí le pasa a todos es que le tenemos miedo a nuestro juicio, güey. A nuestro juicio final, llegando a donde tú creas que vas a llegar y te digan, a ver, Pepito, esto hiciste, esto no hiciste, esto lo dejaste a la mitad. Creo que todos le tenemos un ligero temor a ese momento, güey, de nuestra muerte. Creo pensarlo. Sí, y yo creo porque pase lo que pase en la vida, lo único seguro es que todos lo vamos a morir.
Eso sí. Bueno, para hacerlo, para ponerlo así, pues no hay cómo evitarlo. Todos, pues a todos le va a llegar la hora. A Y pues todos. sí, cada quien tiene su creencia y todo eso, pero sí, es interesante que sin importar tu creencia o lo que sea, tu religión, lo que sea, como que todos creemos en eso, que sí, vas a llegar a un punto donde tienes que justificar todas tus acciones en Así vida. es. Así es, güey. Está bien interesante todo Sí, ese está tema bien de interesante. la vida después de la muerte. Sí. Ya Y se hace más ident veremos. y se hace más interesante porque somos una especie a base de carbón, sin ningún recuerdo del pasado y sin ningún plan para el futuro. Ahí lo dejo. Pues ahí, rólame de la que te fumaste antes de decirnos eso, Magaña, pero fuera de cámara, carnal. Órale, órale. Ah, bueno. Este fue el primer episodio de la temporada 2 de Secretos Encriptados. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Si te gustó, compártelo con un amigo y regálanos un comentario en nuestras redes sociales. En Twitter nos puedes encontrar como @secriptados. En YouTube nos puedes encontrar como Secretos Encriptados. Y síguenos en tu plataforma favorita de podcast. Puede ser Spotify, iTunes, Google Podcast, no, porque no nos han indexado, no somos tan famosos, pero para allá vamos. Ahí vamos. Yo soy Chosillo, @Chosillo en Twitter, y recuerda que se acerca el nuevo orden mundial. Confía, pero no... confía, pero siempre verifica. Buenas noches y hasta el próximo secreto. Nos vemos. Bye. Nunca dejes de creer. Nunca Bye. dejes de creer, amigo. Bye.